Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. ¿Qué esperamos? El 11 de abril se termine y que ya podamos ser su consejero de internautas no solo en política, sino también en salud y ambiente. Hoy les va a analizar lo que ha sucedido el día de ayer, esa trágica situación que han vivido dos niñas ecuatorianas que han cruzado el muro de Trump, el muro entre México y Estados Unidos de 4 metros de alto, cuando un familiar, aunque dicen que es un coyotero, se subió al borde superior y desde ahí las arrojó al otro lado, a la frontera de los Estados Unidos, al lado del norteamericano, y las dos niñas eran ecuatorianas, y la una tenía 3 añitos y la otra tenía 5 añitos. La pregunta es, ¿cómo es posible que los ecuatorianos hoy tengamos que vivir el mismo drama que viven los venezolanos, que viven los hondureños, que viven los guatemaltecos, después de un penoso y triste gobierno de Lenín Moreno en alianza con Guillermo Lasso y la embajada norteamericana? Esta situación nos revela que mientras en el gobierno de Rafael Correa los migrantes retornaban a Ecuador, dejaban España, venían de Italia, hacían sus emprendimientos y salían para adelante, y los estudiantes ecuatorianos se iban a estudiar en el extranjero y volvían acá con la esperanza y la ilusión de que serían nuevamente personas acogidas en su país con trabajos que estarían de acuerdo a su gran esfuerzo de sobrevivir en universidades que eran las mejores del mundo, donde la competencia, la dificultad llegaba a límites extremos, porque no se trataba de que eran los mejores estudiantes de Estados Unidos en la mejor universidad del mundo. Eran estudiantes de un país pobre, de una raza diferente, de una cultura diferente, de una lengua diferente, que llegaban a la mejor universidad del mundo a competir con estudiantes de ese país para poder llegar a una titulación profesional. Hoy, el drama de estas dos niñitas de 3 y 5 años nos pone en evidencia la bajeza, la situación crítica a la que nos trajo el neoliberalismo y el gobierno de Lenín Moreno, a partir, como todos nos acordamos, de una horrible traición, de la visita del asesor Manafort de Donald Trump, que le ofreció estabilidad y respaldo a cambio de 2 bases militares, una en Galápagos y otra en Manta, el control de las Fuerzas Armadas. Ya sabemos que nuestras Fuerzas Armadas han sido en estos 4 años un numeroso número de ecuatorianos a los que los hemos engordado, los hemos protegido, les hemos dado privilegios, salarios, seguros, ventajas, casinos, escuelas, colegios que se les han devuelto, se les ha dado vivienda, estabilidad, becas en el extranjero, agregaduras militares, es decir, se les ha tenido se los ha engordado en tiempo de paz. Ya vimos que en la época de la guerra del Seneca tuvimos que defenderlos, porque enseguida el ejército lo que hizo es reclutar primero a las reservas y después a los civiles para ir a pelear allá en el Cenepa, en el río. Y finalmente para temerlos en tiempo de discordia, como lo que tuvimos el 9 de octubre del año pasado, en el que en el año 2019 las indígenas salieron a protestar también las personas que estaban en contra de la prisión de Jorge Glass, en contra de la persecución a Rafael Correa, en contra del mal manejo económico del país.
en contra de las recetas del Fondo Monetario Internacional, en contra de las privatizaciones, en contra de la subida del combustible. Toda esa gente que salió a protestar fueron apaleados por policías y militares y tuvimos 11 víctimas mortales, más 1.200 heridos. Algunos en casos graves perdieron el ojo. En fin, para eso es lo que hemos tenido ejército ecuatoriano y policía ecuatoriana estos 4 años. Las niñas que hoy día están al amparo de la Guardia Fronteriza de los Estados Unidos, buscando algún familiar que los pueda acoger, porque gracias a que Joe Biden ha hecho una ley que permite la acogida de niños en los Estados Unidos que llegan sin sus familiares, hemos llegado a una situación tan crítica en América Latina que países como Honduras, Guatemala, Ecuador, los padres prefieren sacrificar el amor, el cariño, el afecto de sus hijos, la compañía de sus hijos, a tenerlos en este país padeciendo como se padece la inseguridad, la violencia, el hambre, el desempleo, el engaño. Porque ¿qué es lo que estamos viviendo en Ecuador? En Ecuador específicamente estamos viviendo la desilusión. Nos engañó Lenín Moreno, como nos engañó Guillermo Lasso en 1999 con Yamil Maguad, y Lenín Moreno lo hizo en contubernio con los banqueros que han vuelto a ser los dueños de este país. Guillermo Lasso ganó en el año 2019 $4 millones, en el 2020 $6 millones y en el 2018 $2 millones. Es decir, para él pescar en río revuelto. La tragedia de los ecuatorianos es lo que le da dinero, es lo que le produce, es lo que le da ventaja. Esto lo revela el SRI. Así que cuando usted va a votar por Guillermo Lasso, usted tiene que tener presente que ese tipo se enriqueció cuando nosotros tuvimos la quiebra bancaria. Ahí ganó nada más ni nada menos que $30 millones. Revise Wikipedia, ponga Guillermo Lasso y ahí va a encontrar este dato que es de la enciclopedia más importante del mundo. Y ya no es borrable, ya no se le puede cambiar. Es dato verificado, comprobado. Hoy el SRI nos dice que en el 2020, cuando usted y yo estábamos encerrados en la casa sin trabajo, sin posibilidad de hacer un solo centavo, viviendo la angustia y acudiendo y recibiendo noticias de familiares que se mueren, que se enferman, de amigos que se mueren, que se enferman, el Señor se embolsicó $6 millones. Este señor es un parásito carroñero que, como los buitres, se engorda cuando hay un cadáver, y ese cadáver se llama Ecuador. Es un parásito carroñero como esos coyotes, como esos gusanos que abundan cuando hay una víctima mortal. Estamos viviendo un problema que se traduce en lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en América Latina. En Ecuador hemos vivido un trayecto que nos ha llevado al divisionismo más extremo. Costa contra sierra, sierra contra costa, costa contra Amazonía, Amazonía contra sierra, contra la costa, división. Tenemos una división política, 16 partidos políticos y 16 candidatos. Tenemos una división intrafamiliar, familias que tienen que mandar a sus hijos en olas migratorias, en caravanas que invaden Estados Unidos.
Tenemos una división religiosa, se pelean entre cristianos, evangélicos y católicos. Vivimos una división dentro de las Fuerzas Armadas. Tenemos fuerza terrestre, fuerza aérea y fuerza naval, y ninguno de los dos quiere llevarse bien con la otra. Ni con la policía tampoco. Vivimos, como vuelvo a decir, la desilusión. Hemos vivido la mentira, porque la mentira se convirtió en política pública, en política del gobierno, en la palabra de Lenín Moreno. Lenín Moreno abría la boca y todo el mundo sabía que salían sapos y culebras y un sinnúmero de mentiras. Hemos vivido la traición como política de Estado. Tienes que ser traicionero, tienes que ser delator, tienes que ser embustero. Y finalmente hemos vivido el robo y el contubernio. El robo se convirtió en la cosa más fundamental y forma de supervivencia en Ecuador. Tienes que o ser traficante o ser político, que es lo mismo que ser ladrón de cuello blanco, o ser ladrón de la esquina, ladrón vendiendo cualquier cosa, ganando lo que sea, engañando, robando, porque esa es la forma de supervivencia a la que llegamos en Ecuador. Tras 4 años en que hemos vivido nuestro mayor declive moral. Pero esto no solamente ha sucedido en Ecuador, es lo que se vive en América Latina. En América Latina, que ha sido el continente de donde se ha sacado el oro, la plata, el petróleo, no recordemos el cobre, Venezuela, Chile, México, la agricultura y la ganadería, el banano de Ecuador, las frutas de Centroamérica, las manzanas de Chile. Hemos vivido los malos gobiernos, y los malos gobiernos han significado sobreexplotación de la naturaleza. Centroamérica era un vergel, era una selva. Hoy es un semidesierto, destruido por la United Fruit, que llegó con esta industria agrícola de plantaciones y llenó de bananeras Centroamérica, y en esas bananeras se dio una guerra campal, porque no se quería ni pagar impuestos ni pagar salarios buenos. Y entonces llegó tal la protesta que Costa Rica se convirtió en una guerra civil, en un campo de batalla, hasta que tuvo que eliminar al ejército y sacar a la United Fruit. El saqueo en América Latina lo estamos viviendo todos los días. Vemos lo que pasa en Perú. Ahí se saquea el oro. Desde la llegada de los españoles, el oro fue el principal objeto de saqueo. Luego vimos la plata de Bolivia, otro saqueo, hasta el Río de la Plata, se llamaba Río de la Plata porque por ahí salía toda la plata de Bolivia. Y luego vino el saqueo petrolero de Venezuela. Hemos vivido el saqueo. Y esto como consecuencia de 200 años de explotación y sobreexplotación, de destrucción de bosques, de destrucción de la fauna marina, de destrucción de la selva amazónica, de las selvas tropicales, de las praderas y bosques del Ecuador y de América Latina. Hemos tenido y hemos cosechado una pobreza imparable, que esta pandemia la ha multiplicado por 1000, y tenemos ahora olas migratorias, la maldad y la violencia convertida en forma de vivencia social, en barrios miseria, en maltrato a las mujeres, en violencia intrafamiliar, en violencia comunitaria, en narcotráfico, una desigualdad atroz, donde existen en países pobres como Ecuador un multimillonario banquero que cree que la plata lo compra hasta el país, puede comprar hasta la conciencia, puede comprar hasta la historia de Ecuador. El banquero Guillermo Lazo, 4.000 millones de dólares frente a una población que el 50% del país no tiene plata para meterse un bocadito a la boca, no tiene centavitos. Donde tenemos que vivir como todo América Latina vive esta diferencia entre los ricos y los pobres, que se ha vuelto abismal.
Y luego tenemos que debemos vivir de las remesas. Por eso se va la gente allá. No se va porque quieren invadir Estados Unidos, es porque en Estados Unidos hay trabajo, hay dinero. Ahí se concentró toda la riqueza de América Latina y hay que ir a sacar remesitas para mandar a la familia. Y por eso es que está la gente haciendo colas para ir y botando los niños a través de la muralla de los 4 metros de alto de Trump, el trompudo de los Estados Unidos y el tramposo de los Estados Unidos. Me da pena ver cómo en programas como History Channel existe un programa que se llama Hermanos de Armas, y es un programa que hacen los racistas norteamericanos radicales de Donald Trump, mostrando cómo ellos pueden construir dentro de sus propias casas armas y matar. Y Estados Unidos vive el fin del imperio. Y esta vivencia del fin del imperio provocada ahora por la pandemia, que es el país que ha sido más golpeado. Nunca imaginamos que una enfermedad pudiera golpear a Estados Unidos. Se pensaba que el ébola, golpea a esos pobres negros africanos. El dengue golpea a esos pobres latinoamericanos. Pero que una pandemia llegue y le golpee a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, a los grandes imperios, jamás se pudo pensar. Ellos se creían inmunes, se creían dioses, vanagloriaban de su sistema de salud, de sus médicos, de sus investigadores, de sus casas farmacéuticas, de sus recursos terapéuticos, de toda su investigación científica, y decían: nosotros somos inmunes, somos invulnerables a las enfermedades, mientras ustedes, los pobres, desde el 1500, cuando fueron conquista de España y de Portugal y después de Inglaterra, siempre fueron vulnerables a las enfermedades. Nosotros ya somos invulnerables, y ahora viene esto y les golpea, les calla la boca, mata más gente que en ningún otro país, destroza su economía, destroza sus emprendimientos, les hunde. Y entonces tenemos que Estados Unidos, que empezaron como colonos, luego pasaron como empresarios, luego pasaron como dueños de plantaciones de pozos petroleros en el mundo, que llevaron a concentrar las mayores ganancias jamás imaginadas. Vemos las empresas de internet, y que crearon y modificaron y multiplicaron y nos enseñaron cómo se hace la mafia. La mafia empezó siendo sindicatos de trabajadores, y luego se convirtió en poder político que llegaron a poner hasta los presidentes de Estados Unidos. John F. Kennedy, Nixon, fueron puestos por la mafia italiana. Hoy las mafias latinoamericanas saben que en Estados Unidos es donde realmente se puede hacer mafia. Aquí en América Latina lo que se hace son carteles, que es otra cosa. La plata está allá. Estados Unidos concibió desde su origen que la guerra era su mecanismo de expansión, de control. Empezó con una guerra a los ingleses, guerra de la independencia, a los franceses, guerra que les quitó el Mississippi, Nueva Orleans, luego guerra a los indígenas norteamericanos, que les quitó todo el centro de los Estados Unidos, guerra a los mexicanos, que les quitó la mitad de su país, guerra a los españoles, que les quitó Cuba, Puerto Rico y las islas de Oceanía, guerra a todos los gobiernos latinoamericanos que no permitían que sus ejércitos sean controlados directamente por el Pentágono. Cuba, Nicaragua, Venezuela. Guerra a la Segunda Guerra Mundial, guerra a la Primera Guerra Mundial, guerra a los imperios europeos. Tuvo ya tal poder que se atribuyó a retales a los imperios europeos y se convirtió finalmente en potencia. Hoy Estados Unidos basa su gran desarrollo en la ciencia, la tecnología, pero
desgraciadamente, desde su origen, desde su germen, no pudo eliminar una tara genética, una tara de origen, el racismo. Se convirtió en una nación de esclavos. El sur de los Estados Unidos era lleno de esclavos, era la principal fuerza laboral. Y después se convirtió en una nación racista y xenófoba, cuando los asiáticos llegaron a la construcción del tren y los latinoamericanos a los campos y zonas agrícolas. Se convirtió en el país del derroche, de la diversión, de la vanidad, del poder de los medios, del poder de la televisión, del cine, de la internet, de la prensa. El país donde la fama y el conocimiento lo valen todo. Así pues, mientras que en América Latina el dinero se convirtió en el talón de Aquiles y el motivo de vida de los sudamericanos y latinoamericanos, y en Ecuador el robo se convirtió en la forma de subsistencia de nuestro país. En Estados Unidos la vanidad, la fama, el derroche se convirtió en moda. Muchas gracias.